bienvenido en Mate MNCL. Teorema de Stokes para superficies parametrizadas. Utilice la integral de superficie del teorema de Stokes para calcular el flujo del rotacional del campo F a través de la superficie S en la dirección del vector unitario normal exterior N, donde nos dan que el campo F es igual a X menos Y más Y menos Z J más Z menos X K. Y S es R de R teta igual a R coseno teta I más R seno teta J más 5 menos R K, R comprendido entre 0 y 5 y teta comprendido entre 0 y 2pi, donde tenemos que flujo es igual a la integral doble sobre S del gradiente cruz F punto N de sigma, donde tenemos que buscar el gradiente cruz F, que es el rotacional F. Tendremos que rotacionar F, que es igual a gradiente cruz F, va a ser igual en función de I, J y K a la derivada parcial con respecto a X, J, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. Y ahora F siendo igual a M más N más P. En ese caso, M es X menos Y, tendremos M X menos Y, N Y menos Z, y P es Z menos X. Y vamos a hacer el producto cruz. Tendremos que rotacional de F va a ser igual a, buscando para I primero, en función de I, a la derivada parcial con respecto a Y de Z menos X menos la derivada parcial con respecto a Z de Y menos Z. Eso para I menos, ahora para J, la derivada parcial con respecto a X de Z menos X menos la derivada parcial con respecto a Z factor de X menos Y. Eso es para J. Y ahora en función de K tendremos la derivada parcial de X con respecto a X de Y menos Z menos la derivada parcial con respecto a Y de X menos Y eso es para K. Buscando las derivadas parciales tendremos que el rotacional de F va a ser igual a 0, porque todas estas son constantes con respecto a X, menos 1, ya que Z depende de Z, y menos, con respecto a X tenemos que X depende de X, entonces tendremos menos 1, y con respecto a Z, todo eso son constantes, entonces tenemos menos 0, J más, con respecto a X, todo eso es constante, Y menos Z es constante, entonces tenemos 0, menos, con respecto a Y sí, depende de Y, entonces tenemos menos 1, K.
lo que nos da que el rotacional va a ser igual a I más J más K. Eso es el rotacional de F. Ahora tenemos que buscar N, que es el vector normal, el vector unitario normal exterior, donde N va a ser igual, en este caso, siendo una superficie parametrizada, el producto cruz de R sub R y R sub teta sobre la norma, que la norma de R sub R cruz R sub teta. Primero vamos a buscar R sub R y R sub teta, que van a ser las derivadas o sea, de R con respecto a R, y con respecto a teta tenemos que R sub R va a ser igual a coseno teta y más seno teta J más seno teta J más, en este caso, menos menos 1 menos K. Y R sub teta va a ser igual a menos R seno teta y más R coseno teta J, y con respecto a K, 0. Entonces ahora podemos hacer producto cruz. Tendremos que el producto cruz de R sub R y R sub teta va a ser igual en función de I, J y K a I en función de coseno teta en función de I, seno teta, y en función de K menos 1, y para R sub teta en función de I menos R seno teta, R sub teta en función de J, R coseno teta, y en función de K, 0. Lo que nos va a dar lo que nos dará menos R coseno teta y en función de J tendremos menos R seno teta J, y en función de K tenemos R coseno cuadrado teta más R seno cuadrado teta. Eso es en función de K, lo que nos da que el producto cruz va a ser igual a R coseno teta más R seno teta más R. Coseno teta y
más R seno teta J más R K. En este caso no es necesario buscar la norma porque tenemos que de sigma es igual a la norma de R sub R cruz R sub teta de R de teta. Y cuando vamos a hacer el producto punto de gradiente cruz F punto N de sigma, se van a cancelar las normas. Tendremos gradiente F, gradiente cruz F punto R sub R cruz R sub teta sobre la norma de R sub R cruz R sub teta por norma de R sub R cruz R sub teta de R de teta. Se cancelan esas dos, entonces nos queda que el gradiente cruz F punto N de sigma es igual a gradiente cruz F punto R sub R cruz R sub teta de R de teta. Y ahora vamos a reemplazar esos valores, esos por sus valores. Tendremos 1,1,1 punto R coseno teta, R seno teta, R de R de teta. Lo que nos dará que gradiente cruz F cruz N de sigma nos da R coseno teta más R seno teta más R de teta. Y ahora vamos a empezarlo en las integrales. Tendremos que flujo va a ser igual a la integral R siendo comprendido entre 0 y 5 y teta entre 0 y 2pi. Tenemos integral de 0 hacia 2pi, integral de 0 hacia 5 de R coseno teta más R seno teta más R, todo eso multiplicado por dr de teta, lo que nos dará que el flujo va a ser igual a la integral de 0 hacia 2pi. Y vamos a separar las integrales y integrar con respecto a dr. Tendremos un medio de r cuadrado coseno teta evaluado entre 5 y 0 de teta más
integral de 0 hacia 2pi de 1/2 r cuadrado seno teta evaluada entre 5 y 0 de teta más integral de 0 hacia 2pi de 1/2 r cuadrado evaluada entre 5 y 0 de teta. Lo que nos da que flujo es igual a la integral de 0 hacia 2pi de 25 sobre 2 coseno teta de teta más integral de 0 hacia 2pi de 25 sobre 2 seno teta de teta más integral de 0 hacia 2pi de 25 sobre 2 de teta. Lo que ahora vamos a integrar con respecto a teta. Tendremos que el flujo va a ser igual a la integral del coseno, que va a ser en seno. Tendremos 25 sobre 2 factor de seno teta evaluada entre 2pi y 0 más 25 sobre 2 factor de menos coseno teta evaluada entre 2pi y 0 más 25 sobre 2 factor de teta evaluada entre 2pi y 0. Tenemos que el primer término es igual a 0, ya que seno de 2pi es igual a 0 y seno de 0 es igual a 0. Y tenemos 25 sobre 2 factor de menos coseno de 2pi, que es menos 1, menos 1. Más 25 sobre 2 factor de 2pi menos 0, lo que nos da que el flujo va a ser igual a 0, porque menos 1 más 1, 0, 0 por 25 sobre 2, 0, más 25, se van esos dos, 25 pi. Por lo tanto, el flujo va a ser igual a 25 pi. Gracias.